Y aquí había en Jerusalén un hombre justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel y un par de tórtolas o dos palominos, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor un par de tórtolas o dos palominos. Y esto nos lleva a nuestro primer encabezado, una noticia especial. Ya lo hemos visto, había pastores que guardaban, entonces estos pastores ellos cuidaban a sus ovejas y vieron la gloria de Dios por medio de estos ángeles. Entonces ellos estaban tranquilamente cuidando a sus ovejas cuando de repente ven a los ángeles y de la nada, entonces en eso ven la gloria de Dios. Ellos al contemplar la gloria de Dios, dice la escritura que tuvieron ese gran temor. Isaías dice, ay de mí que he visto a Jehová de los ejércitos, porque cuando Isaías vio y contempló la gloria de Dios, lo primero que fue tener ese temor. Cuando en Apocalipsis 4 se habla del trono de Dios completamente, ya no se tiene ningún temor porque ya hemos sido salvados por la sangre de Jesucristo. Entonces, por lo tanto, ya no podemos tener ningún temor de lo que vendrá, de lo que ya no pasará, de lo que sí pasará, porque si hemos creído, entonces ya no puede haber ningún temor. Pero si nosotros no hemos creído en la gloria de Dios, no hemos creído, en la salvación de su Hijo Jesucristo, entonces suficiente que hay para tener todo el temor que tú me puedas decir, porque desde luego que tenemos razones de extras para tener temor. Pero ese temor ya se había agotado, ese temor ya no existía. ¿Por qué ya no existía? Porque cuando el Señor Jesucristo da su vida y la entrega por nosotros, entonces ya desde ese momento la gloria de Dios ya estaba delante de nosotros. Y como ya estaba delante de nosotros, el temor que se había completamente extinguido. Por eso, entre la grandeza de Dios, nadie puede resistirla. Leonard Ravenhill decía, necesitamos una visión de la grandeza de Dios. Y por lo tanto, el ángel calma sus temores y les anuncia, ¿saben qué? Tranquilos, ya no hay nada que temer, ya todo lo que se habló de Jesucristo, todo lo que se tenía que decir, ya se ha cumplido. Miren, Jesucristo está en Belén, está en este pesebre, acaba de nacer, y váyanlo a ver, ¿sí? Porque su Salvador ha llegado. Entonces, ese temor que en ese momento tendrían, se les estaba haciendo la promesa de que Jesucristo, se les estaba anunciando que Jesucristo ya había nacido. Y si Jesucristo ya había nacido, entonces, por lo tanto, el temor que ellos tenían sobre la santidad ya no se debería de tener. Y por lo mismo, lo que está escrito en Apocalipsis 4, donde dice claramente que el trono de Dios está con todo su esplendor y solamente alabamos y glorificamos, porque ese temor ya cesó, ya se terminó, ya no puede haber, porque para ello Dios Todopoderoso dio su vida por ti. Entonces, si Él ya ha dado su vida por ti, tú ya no tienes que tener ningún temor, tú ya no tienes que tener ningún terror de las cosas que estén sucediendo, de las cosas que estén pasando, porque ya tu vida ya está salvo en Él. Porque en el momento en el que ellos ven eso, tienen ese temor, posteriormente ya no lo tienen porque se dan cuenta que el Salvador ha nacido. Y si el Salvador ha nacido, pues ya no hay ninguna razón para ese temor. Obviamente una noticia como esta no se queda nada más en qué padre, qué bien, ¿no? O sea, una noticia como esta lleva a cabo el dar las gracias a Dios, y eso fue lo que los llevó a celebrar el nacimiento. Entonces Dios todo el tiempo debe de ser celebrado. 150 cantos en el libro de los Salmos, es decir, 150 salmos, nos hablan de la verdad, de la justicia y del amor, claro. Pero el estar con Dios debe de ser una celebración continuamente, debe de serlo. ¿Por qué? Porque en nuestra vida, en nuestro corazón, la salvación de Dios, la salvación de Jesucristo no se puede quedar en una ortodoxia nada más, en conocerlo y en saberlo. D.L. Moody decía, yo a Jesucristo no lo tengo, no, para mí es más que una doctrina, para mí es más que un credo, para mí es mi amigo, para mí es mi Dios, para mí es mi Señor y es el que me salvó. Entonces, el nada más tenerlo como una religión, eso nos atasca y nos lleva a vivirlo nada más como un don de fe, como un objeto, como un dogma religioso que tengo que cumplir. Pero más que eso, es una celebración que debemos de tener continuamente, es una alegría continuamente que tenemos que tener. Por eso dice que Él fue envuelto con su óleo de alegría, porque con ese óleo de alegría Él ahora ya te ha llevado, Él ahora ya ha vivido completamente por ti y te ha dado completamente la salvación. Y entonces el óleo de alegría que era el Espíritu Santo estaba completamente en Él y ahora nos lo ha dado a nosotros para que enteramente lo alabemos y glorifiquemos. Lutero decía, alaba a tu Creador, creyente, alaba a tu Creador, ser humano, alaba a tu Creador, alábalo. El último salmo culmina diciendo, alaba a Jehová, alaba a Jehová.
Martin Lloyd Jones decía, gózate día con día con aquel que entregó su vida por ti en esa cruz. Y en todo esto, resumiéndolo, Sofonías 3:17 dice, el Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero, victorioso. Se gozará, Dios Todopoderoso, en su amor guardará silencio y se regocijará contigo. Él se alegra por darte la salvación, tú alégrate juntamente con Él, porque estos pastores no fue incredulidad, no fue miedo, fue alegría, gozo, ¿sí? Dios Todopoderoso no se ha olvidado de nosotros, Dios Todopoderoso nos ha concedido la salvación mediante el Señor Jesucristo. Las promesas de los patriarcas, de los profetas no se han olvidado y Dios nos ha dado la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Jonás 2 del 8 al 9 nos dice, los que siguen vanidades ilusorias, su miseria abandonan, mas yo con voz de sacrificio te ofreceré sacrificios y pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Entonces los ídolos no te pueden salvar, la naturaleza no te puede salvar, tu familia no te puede salvar, tu doctrina, no, tu religión no te puede salvar, tu rosario no te va a salvar, tus cosas no te van a salvar, nada te va a salvar. Y no te van a salvar ninguna de estas cosas porque sencillamente no tienen el poder de hacerlo. Entonces, así como un marinero que está al borde del naufragio o al borde del hundimiento de su barco, ve un bote, ve un pedazo de madera y no importa si está sucio, feo, no importa cómo esté, él va a hacer todo lo posible por alcanzar su botecito, por alcanzarlo y por tenerlo a la mano. ¿Por qué? Porque así es como Él mismo, el Señor, nos ha dado la salvación, aferrándonos a lo único que vale la pena aferrarnos, darnos la vida por aquello que vale la pena aferrarse. Y así mismo los pastores, alegrados, ¿por qué? Porque Dios les había concedido la salvación y porque el Salvador Todopoderoso había llegado a la tierra. Eso ameritaba una fiesta, desde luego que sí. Eso amerita que día a día estemos alabando a Dios, por supuesto. Eso amerita que los domingos, como dice el Salmo 92, vayamos dispuestos a ofrecerle una adoración enorme a nuestro Dios, por supuesto. Estos hombres se alegraban porque el Cordero de Dios, que está en Apocalipsis 17, que daría su vida por todos aquellos que creen, por fin llegaban. Dispuesto a vivir como un hombre, Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo, para un día dar la vida por ti. Dispuesto a vivir esa vida humana, dispuesto a vivir esa vida en la cual está llena de problemas, de dificultades, de tentaciones, para dar su vida por ti. Esto nos lleva a nuestro siguiente apartado, una noticia especial. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos, al cielo, los pastores le dijeron a nosotros, pasemos hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho y todos los que oyeron se maravillaron. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón y volviendo los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que se les había dicho y como ellos se los habían dicho. Ellos no duraron ni un segundo y llegaron al pesebre a ver a Jesucristo, quien había llegado. Dios claramente conoce a los que lo obedecerán y por ello con los pastores, mis hermanos, a Dios no lo engañamos. O sea, Dios sabía claramente quién se iba a creer. Dios sabía quién claramente sí iba a tener la conciencia de decir nuestro Salvador ha llegado. Entonces, a Dios nadie lo engaña. O sea, no lo podemos engañar. Nosotros no podemos decir sí creo en Dios. El único que podemos decir hipócritamente sí creo en Dios, pero el único que realmente sabe si sí creemos en Él es Dios mismo. Entonces a Dios nadie lo engaña. Como dice Santiago, tú dime que amas a Dios, yo te voy a mostrar mis obras. Es decir, yo te voy a demostrar con hechos que en verdad yo sí creo, mientras hay gente que dice sí creo, pero no lo demuestra. Entonces a Dios nadie lo engaña. ¿Sí? No pensemos que lo engañamos porque nadie lo engaña. Tú no lo engañas, yo no lo engaño, nadie lo engaña. Por eso es Dios. Entonces, asimismo, ellos, después de haberse dado cuenta de eso, después de que Dios mismo conoce esto, y ya posteriormente ellos ya van a dejar, a visitar y a adorar a nuestro Salvador en el pesebre, compartieron esa noticia. Entonces nos damos cuenta que estaban compartiendo esa noticia, platicando y disfrutando no, es que mira, y se nos apareció el ángel y nos dijo, y entonces para ellos era una completa alegría, o sea, darse cuenta de cómo Dios Todopoderoso estaba con ellos, cómo Jesucristo había nacido, cómo Dios los vio a ellos,
conociendo claramente que ellos tenían la conciencia y Dios claramente que lo sabía. Y también María, la madre del Señor Jesucristo, en ese momento, ella al compartir esa noticia, nos deja ver que ella misma guardaba esas palabras, como dice la escritura, las tenía dentro de su corazón, pero no para vanagloriarse, no para decir, mira, yo soy especial, mira, un día háganme una basílica en la Ciudad de México, no. Ella simplemente guardaba esas palabras, como dice la escritura, las tenía dentro de ella, pero para que asimismo ella las se alimentaba, o sea, ella las disfrutaba esas palabras y las tenía porque su Dios era completamente alabado y exaltado. Así cuando nosotros nos acercamos a la escritura y vemos estas palabras, las guardamos y alimentamos nuestra alma, alimentamos nuestra vida con estas palabras, con cada una de estas palabras, de estos 66 libros. Asimismo, tu vida y la mía es alimentada por estas palabras. Sabemos que, como dice Deuteronomio, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, estas palabras las guardaba en su corazón porque en ella no había ninguna presunción, ¿sí? Nada de exaltación, no había ninguna idolatría, simplemente las guardaba, se alimentaba porque a través de estas cosas su Dios era glorificado y tenía presente que un día se cumplirían. Y por lo tanto, que grande y inigualable era el Dios de María, el Dios todopoderoso que la creó, era tan inigualable y ella era tan humilde, amaba tanto a su Dios que día a día lo estudiaba, lo conocía, porque se quería llenar del conocimiento y del amor de su Dios. Porque como una vez bien lo dijo Jim Packer, el conocimiento de Dios, ¿qué más quieres? Sencillamente, ¿qué más quieres? Esto nos lleva a nuestro apartado final, cumplieron la ley, del capítulo 20 al 24. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído, y cumplidos los 8 días para circuncidar al niño le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito, todo varón que abriera la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y normalmente en las fiestas pues se alegra uno y se goza, ¿no? Pero llega el final y dice, chips, se acabó la fiesta, ¿no? Ahora sí que lástima que se terminó el festival. Pues sí, en manera sí el festival ya había llegado a su fin, pero esa fiesta nunca termina, o sea, tú estás invitado completamente a esa fiesta en la cual Dios Todopoderoso te ha salvado y en la cual eternamente lo glorificas y lo exaltas porque lo amas, porque es tu único Salvador y por lo tanto la puerta está completamente abierta para que tú entiendas que Él es tu único y verdadero Salvador y de ahí en adelante tú des tu vida y tú te entregues únicamente por tu único y verdadero Dios, el cual se entregó por ti y dio su vida para que tú no sigas viviendo como antes, tú dejes tus pecados y entiendas que vas rumbo al infierno, que ya no sigas ese camino y huyas de esta perversa generación y te aferres a tu único y verdadero Salvador, el Señor Jesucristo. Esta fiesta no termina, sigue adelante en todos los que creemos y sigue la invitación y la puerta abierta a todos los que quieran entrar y conocer y saber que el Señor Jesucristo es el único y verdadero Salvador. Probadme, dice Malaquías, y Apocalipsis también dice, vengan y beban. George Whitefield decía, vengan atribulados y beban diariamente de Jesucristo, porque la única y verdadera alegría en todo esto es el Señor Jesucristo. Mi amado es mío, dice Cantar de los Cantares. Oh sí, mi amado, mi amado, siempre está la frase continuamente en Cantar de los Cantares, porque ese es el amor tan fuerte, tan grande, tan fraternal, tan perfecto que tenemos de parte de Dios, porque es Dios hacia nosotros. Nosotros por lo regular tendemos a fallar, cometemos una serie de iniquidades tan graves, una serie de errores, pero Dios no. Y por eso es que la puerta del perdón ahí sigue abierta para el que quiera venir y beber y creer que Él es el único y verdadero Salvador. Porque así como con Juan el Bautista y su nacimiento que ya estaba predicho al igual que su nombre y por profecía desde Edén, pero como también con los profetas y también como todas las cosas que se habían dado, así como Salomón fue puesto rey y el Señor Jesucristo Emmanuel, Dios con nosotros, dice la palabra, el Señor Jesucristo había llegado, el Emmanuel que había profetizado Isaías, Dios con nosotros, había por fin llegado. Entonces, desde esta manera vemos cómo muchas veces creemos que Dios se ha olvidado
creemos que Dios ya no tiene el control, vemos la situación actual del país, vemos la situación actual del mundo, vemos los problemas que hay en Afganistán, en América, en Estados Unidos y en todos lados, y desgraciadamente decimos, Dios ya se olvidó, Dios ya no nos tiene en cuenta, Dios ya se ha olvidado de nosotros. Como decían algunos, Dios ya está muerto, Dios se olvidó de África, África se olvidó de Dios. No, ni Dios se ha olvidado de África, ni Dios se ha olvidado de China, ni Dios se ha olvidado de Corea del Norte. Simplemente Dios todo lo tiene bajo su control, porque su reino es uno y su dominio es por todas las edades. Él es el que fundó la tierra, Él es el que fundó las cosas, Él es el fundador absoluto de los mares, de la tierra, de Belén, de Israel. Él es el Señor y que controla toda la historia de principio a fin y el que la tiene completamente bajo su entero control. Tu vida, principalmente la vida de todos aquellos que creen en Él y la vida de todos aquellos que aún no crean y confían que Él es su único Salvador. Por lo tanto, Dios Todopoderoso tiene el control de todas las cosas. Nunca lo olvidemos y siempre guardémoslo en nuestra cabeza, en nuestro entendimiento, que Él tiene el control de tus cosas, de tu negocio, de tu taquería, de tus hijos, de tu escuela, donde quiera que tú estés, Él tiene el control de todas las cosas. Así que aquel que nació y que venía a dar su vida por ti, librarte de tus pecados, ofreció su vida delante de la justa ira de Dios, para que tú creas que Él es tu único Salvador. Cumplió la ley de bebé, porque un día esa ley que Él estaba cumpliendo, la cumpliría por todos nosotros. Esa es la razón por la que la ley mosaica y ceremonial, esa ley que del Antiguo Testamento se cumplió y se ha terminado. Por lo tanto, tú ya no tienes por qué traer tus caireles, tú ya no tienes por qué guardarte ni decir ya no como grasas, no, pues ya no me he